Hoy vamos a ver el Salmo 103, porque creo que es sumamente apropiado para nosotros como iglesia, porque tenemos muchas razones para agradecer a Dios. Y qué mejor hacer una celebración y una acción de gracias al Señor que examinando un salmo de gratitud sumamente sensible, como lo vamos a ver en adelante. Los salmos de gratitud, hermanos, son respuestas humanas a la gracia y misericordia del Señor en la liberación de sus enemigos, del castigo por la iniquidad, liberación de las catástrofes, peligros, el perdón de los pecados, etc. A menudo los salmos de gratitud declaran cómo el Señor intervino sobrenaturalmente en cada una de las circunstancias en que se encontraban los salmistas, escritores y el pueblo en particular, el pueblo de Israel. Los salmistas vieron que la intervención de Dios fue crucial y vital para que en los momentos en que ellos se encontraban. Y por todos estos actos de salvación, los salmistas llaman a todos a alabar al Señor. Entonces, les voy a pedir que me acompañen a leer el Salmo 103. Es un salmo del rey David, el rey cantor de Israel, y vamos a ver cómo David eleva un cántico, una oración de gratitud hasta el trono de Dios. Dice así el Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida y el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está lejos al oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solamente polvo. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, y para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo a la voz de su palabra. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos que le servís, haciendo su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice alma mía al Señor. Vamos a examinar este salmo, hermanos, en las 4 fases que el salmista está experimentando y expresa su gratitud ante el Señor. En primer lugar, vamos a ver cómo David tiene una conversación consigo mismo. En segundo lugar, vamos a ver cómo David comienza a exaltar a Dios por sus atributos. En tercer lugar, vamos a ver cómo hace una profunda reflexión sobre la fragilidad humana. Y en cuarto lugar, vamos a ver cómo recibe una visión espiritual del reino de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar, hermanos.
Señor, estamos agradecidos contigo. Y Señor, te damos toda la gloria porque tú has prometido que ibas a estar en medio de tu iglesia. Sabemos eso, Señor, y te damos toda la honra. Bendito seas, porque eres un Dios fiel, un Dios verdadero. Gracias, Señor, por habernos soportado todo este año que ha pasado. Aún no hemos cumplido un año, Señor, como iglesia, pero en tu corazón ya habíamos nacido desde antes de la fundación del mundo. Bendito seas, Señor. Te alabamos esta mañana. Señor, concédenos ver tu gloria en este salmo. Concédenos por tu gracia, Señor, y por el poder de tu Espíritu. Que podamos ver tu reino, que podamos ver tu diseño, tus propósitos para nosotros como iglesia. No en vano nos has traído hasta aquí, Señor. Tanta fidelidad, tanta gracia. Gracia sobre gracia nos has dado, Señor. Y lo reconocemos. Bendito sea Dios. Te entregamos este tiempo. Invocamos tu santo nombre en este lugar, Señor. Como Salomón lo hiciera una vez, dedicando ese templo que tú le has mandado construir. Y Salomón te dijo que los cielos de los cielos, Señor, no te pueden contener. Cuanto menos un lugar. Pero tú estás aquí por tu fidelidad. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos porque eres nuestro Dios. Dios de paz, Dios de consuelo, Dios de fortaleza. Tú eres nuestro refugio, alto y sublime. Bendice tu palabra, Señor, para cada uno de nosotros. Que nos vayamos de este lugar diferentes porque tú nos has cambiado. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Gracias, hermano. Me conmueve, hermanos, la fidelidad del Señor. Vamos a comenzar con nuestro primer punto, viendo cómo David empieza una conversación consigo mismo, una conversación que es sumamente íntima, pero también necesaria. Dice en los primeros 5 versículos: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Señor. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. ¡Wow! Este es un salmo de David en uno de esos momentos de mayor inspiración en su vida. Ya David en este salmo está viejo. Es casi al final de sus días que él compone este salmo. La experiencia había hecho de David un hombre totalmente cambiado, un hombre más cauto y meditativo. David está reflexionando y enumerando las incontables misericordias del Señor sobre su vida. Y comienza a conversar consigo mismo. Perdonen, hermanos.
David comienza a hablar consigo mismo y está esforzando su mente para recordar las bendiciones del Señor sobre su vida. Y saben, él quiere convencer a su alma de todas las bendiciones que había recibido de parte del Señor. Me encantó el comentario de Charles Spurgeon de este salmo. Él dice: así como en la cordillera de los Alpes hay algunos picos que se elevan mucho más arriba que otros, así también hay salmos que parecen mucho más elevados sobre otros, por más inspirados que sean. Y este salmo, el Salmo 103, dice Spurgeon, es el monte rosa en la divina cordillera de las cumbres de alabanza, resplandeciendo con una luz purpúrea mucho más fulgurante y encendida que todas las demás. Y por si acaso, el monte Rosa, hermanos, es el pico más alto en los Alpes suizos en Europa. Y Spurgeon tenía esa imagen en la mente para describir esto. Y saben, al leer este salmo, al estudiarlo, me puse a pensar en cómo había nacido la poesía en el alma humana. Y la historia dice, y tiene como referencia a Aristóteles como el primer hombre que se puso a reflexionar en este asunto de la poesía. Él escribió un libro de este tema. Y la historia data que eso fue en el año 334 antes de Cristo. Pero David está aquí muchísimos siglos antes que Aristóteles, como 600 años antes de Aristóteles, y él ya es un poeta consumado. David había forjado su vida, su relación con Dios, componiendo salmos desde muy joven, por eso fue llamado el cantor de Israel. Desde muy joven David tocaba el arpa mientras pastoreaba a las ovejas en el campo y componía salmos al Señor. Y hermanos, lo que vemos aquí que es que David era un verdadero adorador. Saben, David no tocaba el arpa porque le gustaba tocar el arpa. David tocaba el arpa porque ese era un medio para adorar a Dios. David no cantaba salmos al Señor porque le gustaba cantar. David cantaba salmos al Señor porque ese era el medio por el cual adoraba al Señor. Entonces, ¿pueden ver la diferencia? Especialmente nuestros hermanos de la alabanza. Quisiera que noten esa diferencia porque hay gente que canta porque le encanta cantar. Hay gente que toca un instrumento porque le encanta la música, es un amor al arte, pero no precisamente ese es un amor al Señor. Y lo que vemos en David, hermanos, que él hacía todo eso porque solamente era un medio, no era un fin. David era un adorador, estaba cantando y componiendo salmos y tocando instrumentos porque estaba adorando al Señor. Ahora, eso es algo que nos debe llamar la atención porque nosotros tenemos otro concepto de lo que es la adoración y la alabanza. Ahora, cuando el salmista dice esta frase, alma mía adora a Jehová, no significa que el salmista se esté refiriendo solamente a una parte de él, por si acaso. Lo que David está diciendo es que todo su ser quiere adorar al Señor, no solamente en su interior. Y saben, lo que vemos aquí es que David no solamente estaba experimentando algo teórico y mental, él verdaderamente estaba experimentando la presencia de Dios en su vida, estaba experimentando la palabra de Dios, pero por sobre todo, él había experimentado el perdón de Dios de sus pecados. Y él está diciendo en este salmo que esa es la mayor de todas las bendiciones, porque en su reflexión lo que sale a relucir como el sol a mediodía, hermanos, es el maravilloso perdón de Dios sobre sus pecados. Y eso es lo que abruma el corazón de David. Y David aprendió con los años a tener un entendimiento muy profundo sobre el impacto del pecado en su propio corazón. Él había sido objeto de la misericordia de Dios en innumerables ocasiones. Solo para mencionar algunas, vamos a recordar cómo Dios lo protegió mientras Saúl lo quería matar. Tantísimas veces. En todas las batallas que él libró como el rey de Israel,
en las que la mano del Señor lo había librado. Los enemigos internos, los enemigos de afuera, el Señor estaba ahí para librarlo. La vez que se dejó tentar por el censo, por Satanás, censó al pueblo y hubo una gran mortandad en el pueblo, Dios lo había perdonado. Su enorme pecado de adulterio con Betsabé, etcétera, etcétera. Una y otra vez el Señor lo había perdonado. Por eso Él está diciendo, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que rescata de la fosa tu vida. Hermanos, esta conversación interna lleva a David a meditar en el inconmensurable valor del perdón de Dios. Y por esa razón, lo que surge en su corazón son las ansias de adorar al Señor y darle gracias. La estimulación que David está haciendo de sí mismo tiene un efecto espiritual precioso. Y hermanos, noten que en todo este salmo, en toda esta meditación, no hay nada del concepto orientalista que es tan popular hoy en día respecto a la meditación. Mucha gente piensa que meditar es vaciar la mente de las cosas y de las preocupaciones para encontrar paz. Pero lo que vemos aquí es otra cosa muy distinta, porque David no está vaciando su mente, hermanos. David está llenando su mente con todas las misericordias que el Señor había derramado sobre su vida. Él está diciéndose a sí mismo, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien sana todas tus dolencias, todas tus enfermedades. Ahora, hermanos, por si acaso, estas enfermedades que menciona en el versículo 3 no necesariamente tienen que ver con cosas físicas. David tenía en mente sobre todo la espiritualidad. Por ejemplo, en el Salmo 32 dice en la Reina Valera 60, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahora aquí no se nota mucho, pero quiero leerles la versión de la Biblia de las Américas. Y creo que esa es una de las razones por las que estoy prefiriendo usar esta traducción este tiempo últimamente. Dice el versículo 3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía. ¿Ven cómo aclara eso? Mientras callé mi pecado, dice David. Entonces, como él no confesaba su pecado, él sentía una enfermedad, y esa enfermedad era el pecado. Ahora, eso no dice la Reina Valera, pero lo dice la Biblia de las Américas. Y nos hace ver que la enfermedad en la mente de David tenía que ver con que no confesaba su pecado. Y por supuesto, ese es un problema eminentemente espiritual y no físico. Entonces, lo que menciona en el Salmo 31 dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consumen de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas, pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se ha consumido mi cuerpo. ¿Ven eso? David tenía en mente que todo el padecimiento que estaba pasando en su cuerpo, en su corazón y en su alma, tenía que ver con el pecado. Y así que la memoria de estos primeros 5 versículos son la introducción a la razón de la alabanza, que vamos a verla en la segunda parte, pero lo que vemos aquí es que David está alabando al Señor. Y creo que aquí debemos acompañar a David, hermanos, en la evocación de sus recuerdos. Entonces, lo que quiero pedirles es que hagamos memoria de todos los beneficios que el Señor nos ha dado. ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? Tú personalmente, ¿cómo es que llegaste hasta aquí? ¿Cómo es que obtuviste todo lo que tienes? Cada bendición que ha llegado a tu vida, ¿fue por tu esfuerzo o fue por la purísima gracia del Señor? Lo que vemos en el corazón de David es que él experimentó todo eso porque sabía que era por gracia. No había un mérito de él. Y en ninguno de nosotros hay un mérito para recibir cualquier tipo de bendiciones de parte del Señor.
Entonces lo que puedes hacer es conversar contigo mismo y forzar tu mente para recapitular y pensar todas las bendiciones que el Señor te ha dado a lo largo de tu vida. Todo lo que el Señor hizo por ti, por tu familia, por tu salud, por tus hijos, por el techo que te ha dado, por la comida, por la ropa, y en suma todas las bendiciones terrenales que el Señor te ha provisto para que llegaras hasta hoy. Pero al mismo tiempo, necesitas estar consciente de que todas esas cosas materiales no son las mayores bendiciones. La mayor bendición que puedes tener de parte de Dios es el perdón de tus pecados. Esa es la mayor. Y eso no tiene comparación con todas las cosas que hay en esta tierra. Lo más grande de parte de Dios, si es que eres cristiano, es el perdón de Dios de tus pecados. Ahora, puede ser que todavía no seas un cristiano y que todavía lo único que tengas entre tú y Dios sea una montaña de pecados. Pero eso todavía puede resolverse, porque el Señor, que es grande en misericordia, hoy te puede recibir con los brazos abiertos si tan solo te arrepientes de tus pecados. Es posible que no conozcas a Dios, que no puedas verlo ni puedas ver ninguna de sus bendiciones, que todo lo que ves en tu vida es un cielo encapotado, es todo negro, sin esperanza en tu vida. Pero sabes, Dios quiere hoy que tú sepas que Él tiene cuidado de ti. Él quiere que sepas que está atento a tu clamor, que te está esperando con los brazos abiertos para darte su perdón. Y lo único que necesitas es creerle y arrepentirte de tus pecados. Es posible que hayas pensado que Dios te ha abandonado, pero esa no es la verdad. Porque la verdad es que tú es quien abandonó a Dios. Tú le has dado tu espalda, te has olvidado de Dios, no has considerado sus mandamientos, no has considerado su voluntad en tu vida. Y por eso estás como estás. Ahora quiero que noten que en esta rememoración que está haciendo David de la abundancia de las bendiciones de Dios, lo que él hace es levantar sus ojos al cielo para exaltar a Dios. Y es exactamente lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Levantar nuestros ojos al cielo, acompañando a David, para exaltar los atributos de Dios. Escuchen cómo lo exalta el Señor, al Señor. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solamente polvo. Tremendo. David, hermanos, está mencionando el nombre del Señor en este Salmo 11 veces, en 22 versículos. ¿Pueden ver ese énfasis? Hermanos, David está enfocado en Dios. Él no está enfocado en sí mismo. Está enfocado en la persona de Dios y en las obras de Dios. Y por eso él puede alzar sus ojos al cielo para contemplar los atributos de Dios. Pero saben, ese mirar no es un mirar por mirar. Cualquiera puede mirar al cielo sin estar viendo los atributos y la grandeza de Dios. Cualquiera puede mirar al cielo y todavía estar viviendo en su propio pesimismo. Entonces lo que vemos es que David está exaltando a Dios porque él conoce los atributos que se revelan en su palabra. Ahora esto nos muestra claramente un principio espiritual que es muy importante considerar nosotros.
que la reflexión con uno mismo, hermanos, nunca puede estar apartada de la palabra de Dios. Cuando nos ponemos a reflexionar en nuestra vida, esa reflexión nunca puede estar separada de la palabra de Dios. Porque el riesgo que tenemos como pecadores cuando reflexionamos es que las preocupaciones llenan nuestra mente, llenan nuestro corazón y lo único que vemos es problemas. Lo único que vemos son las circunstancias. Pero cuando vamos a la palabra del Señor para reflexionar nuestra vida bajo esa luz, entonces podemos levantar nuestros ojos al cielo para ver quién es Él. Entonces vean cómo David tiene presente la ley de Dios en sus meditaciones. Y cuando cuando está hablando de Moisés, por supuesto que está hablando de la ley de Moisés, porque por medio de esa ley Dios le había mostrado a su pueblo los caminos por los que debía andar para vivir una vida agradable a Él. Y acuérdense que Dios los había rescatado de la esclavitud. Entonces no es que David es que se imagina cómo es Dios, sino que él se está refiriendo a Dios conforme a lo que Dios dice en su palabra, conforme a lo que Dios se ha revelado en su palabra. Fíjense que los versículos 7, 8, donde dicen: a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, esa es una cita textual de Éxodo 34, donde el Señor se está revelando a Moisés de una manera increíble en el contexto de la entrega de la ley de Dios a su pueblo, los 10 mandamientos. Éxodo 34, 6 dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Hermanos, noten que es el mismo Dios el que está diciendo eso. No lo está diciendo Moisés. Es Dios que dicen: el Señor, es Dios compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, hermanos, en esta ocasión que estamos leyendo aquí en Éxodo 34, es la segunda vez que Moisés tiene un encuentro cara a cara con Dios. La primera vez fue cuando por primera vez también le entregó la ley, y Moisés, al bajar de la montaña, encontró al pueblo entregado a la idolatría. Tan indignado estaba Moisés que tuvo que romper las tablas de piedra. Así que tiene que subir otra vez para que Dios le dé nuevamente la ley. Ahora, piensen en esto. En esta segunda vez, Dios tiene toda la razón para decir que es un Dios lento para la ira y grande en compasión, grande en misericordia. Hermanos, Dios tuvo todo el derecho de destruir a ese pueblo la primera vez que los encontró bajo la idolatría. ¿Se dan cuenta de eso? Dios pudo haberlos destruido. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Él pudo haberlos destruido, pero no los hizo. Entonces, podemos ver aquí un atributo maravilloso del Señor. Y saben, los israelitas habían experimentado de una manera tan vívida el poder de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia. Ellos habían sido testigos de cómo Dios había derramado las plagas sobre cada uno de los dioses de Egipto para demostrar que todos esos dioses eran falsos. Pero el Dios verdadero los había rescatado de la esclavitud. Ellos ya habían experimentado la gracia de Dios de maneras tan palpables, tan evidentes, pero aún así prefirieron adorar un ídolo. Y debían ser destruidos. Merecían absolutamente. Y Dios no los destruyó. ¿Por qué? Porque el Señor es Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Ahora, hermanos, lo que es increíble es como Dios continúa diciendo en el siguiente versículo aquí en Éxodo 34. Escuchen bien, por favor. Dice el versículo 7: y el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Es Dios misericordioso haciendo todo eso? Sí, pero escuchen esto. Y dice que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
¿Ven eso? ¿Pueden notar? El texto dice, no tendrá por inocente al culpable. Dios es el que castiga la iniquidad. Entonces, ¿cómo puede ser esto posible, hermanos? ¿Cómo puede ser posible que Dios sea misericordioso, perdone la iniquidad, perdone el pecado y al mismo tiempo sea justo? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible que Dios no se haga de la vista gorda de la maldad? La respuesta es Jesús. Es en la cruz que encontramos la respuesta. Queridos hermanos, la explicación de que Dios haga al mismo tiempo de ser justo y de ser misericordioso, y eso no resulte una contradicción, es porque en la cruz Dios demuestra que es justo porque castiga el pecado sobre el Hijo. Y al mismo tiempo es misericordioso porque perdona nuestras iniquidades cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesús. Entonces fíjense lo que dice la ley. La ley nos muestra que somos absolutamente pecadores destituidos de la gloria de Dios. Y el Evangelio nos dice que Dios es misericordioso. La ley dice que alguien debe recibir el castigo por nuestras iniquidades. Y ese es Jesús. Y el Evangelio dice que es Jesús quien ha recibido el castigo por nuestras iniquidades. Así que vean cómo se relaciona la ley con el Evangelio. Al mismo tiempo de David estar meditando en la ley, fíjense que está meditando en el Evangelio. Ahora eso es una cosa maravillosa, hermanos, porque estamos viendo que es el Antiguo Testamento. Y es tan importante que nos demos cuenta de esto, porque muchos cristianos hoy en día hacen una falsa dicotomía, piensan que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, que la ley es del Antiguo Testamento y que la gracia es del Nuevo Testamento, que Moisés es del Antiguo, Jesús es del Nuevo. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que David estaba experimentando el Evangelio. Y por eso en el versículo 10 él dice, hablando de Israel como nación, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Pueden ver eso? Ese es el Evangelio en los Salmos. Así de clemente fue Dios con su pueblo. Ese amor es tan grande, dice David, como la distancia que hay entre los cielos y la tierra. Es tan grande como la distancia que hay entre Oriente y Occidente. Así es la distancia. Así es el perdón de Dios. Él es quien aleja nuestras rebeliones en la misma distancia que tiene el oriente del occidente y en la misma distancia que hay entre los cielos de la tierra. Esa, hermanos, es la medida del amor de Dios. ¿Alguien puede medir eso? No hay un ser humano que lo pueda medir, hermanos. No lo hay. Ahora noten que el texto dice con énfasis 3 veces, repitiendo 3 veces, a los que le temen. A los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Hermanos, los que lo temen son los que se arrepienten y se alejan de su pecado. Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y todos sabemos que David fue un gran pecador, ¿cierto? Claro que sí. Pero David se arrepintió de sus pecados y encontró el perdón que necesitaba. David aprendió a tener temor de Dios, aprendió a aborrecer el mal. Ahora, ¿cómo sabemos que una persona tiene temor de Dios? Por cuanto ama el bien y por cuanto aborrece el mal. Eso nos está diciendo el texto. Ese es el verdadero temor de Dios. Y hermanos, David aprendió que con Dios no se juega y con el pecado no se juega. El punto es en todo este asunto. Es que Dios perdona de todas sus iniquidades a aquellos que se arrepienten. Ahora, hermanos, esto se aplica a cada uno de nosotros. Se aplica a ti que necesitas el perdón de Dios. Necesitas un gran amor porque eres un gran pecador. Necesitas un gran Salvador porque eres un gran pecador. Un amor tan grande para pecadores tan grandes. Y hermanos, la única manera en que un pecador sea perdonado y el Señor no lo culpe de su iniquidad es porque Cristo pagó por esa iniquidad
en la cruz. Entonces ahí vean otra vez cómo se relaciona la ley con el Evangelio. La ley y el Evangelio no son dos cosas totalmente opuestas y distintas, sino que se unen, que tienen una relación íntima. Una funciona al lado de la otra. En el plan de Dios, uno no puede funcionar separado del otro. La ley nos muestra cuán pecadores somos y el Evangelio nos muestra cuánta necesidad tenemos del Señor de Jesucristo. Y la ley de Dios dice, Dios no tendrá por inocente al culpable. El Evangelio nos muestra que no somos los que recibimos el pago de nuestras iniquidades, sino que es el Santo Hijo de Dios en esa cruz que cargó nuestras iniquidades hace 2000 años. Ahora, miren cómo se combinan los atributos de Dios, no solamente en su palabra, sino sobre todo en la cruz, hermanos. Los atributos de Dios, la justicia, la misericordia, el amor, la ira, la santidad, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios, etcétera, etcétera. Todos los atributos de Dios, ¿dónde? ¿Dónde se encuentran? Pues en la cruz. Allí es donde se relacionan todos los atributos de Dios. Ahí en la cruz, hermanos, tenemos los suficientes motivos para adorar a nuestro Dios. Y es por esa cruz que podemos reconocer su increíble sabiduría y adorarlo por ser un Dios maravillosamente santo, justo y misericordioso al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y David dice en el versículo 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y hermanos, esta es otra gema del Evangelio. Dice que Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que nos adopta como sus hijos y derrama todo su amor sobre nosotros. Ahora la cuestión es cómo debemos responder nosotros ante esa manifestación del amor y la misericordia de Dios. Entonces, nuestra adoración, hermanos, tiene que traducirse a cada esfera de nuestra vida. La adoración no se limita a venir el domingo al culto, a cantar un par de canciones y escuchar la predicación. No, hermanos. Nuestra respuesta debe ser adorar al Señor en cada momento, en cada día de nuestra vida. De lunes a lunes debemos ser cristianos. Y los cristianos adoramos al Dios verdadero. Dice Agustín de Hipona respecto a este tema de la adoración. Es algo que necesitamos tomar en cuenta. Dios quiere ser el objeto de nuestra adoración no porque Él quiera o le haga falta ser ensalzado, sino por nuestro propio beneficio espiritual. De nuestra parte, dice Agustín, no hay nada que podamos ofrecerle ni con que podamos compensarle. Lo que demanda Dios de nosotros no es para su beneficio, sino para nuestro propio provecho. Él no busca nada de nosotros que a Él lo pueda engrandecer, sino más bien aquello que nos engrandece a nosotros cuando nos acercamos a Él. Precioso, ¿no? ¿Ven ese enfoque? Teocéntrico. El hombre no está en el medio, en absoluto. Ahora, hermanos, esta estrofa del Salmo habla de la misericordia de Dios sobre su pueblo. En la primera estrofa vimos la misericordia sobre un individuo, sobre David. Esta segunda muestra la misericordia en un nivel colectivo. Y saben, hoy nosotros somos su pueblo. La iglesia de Cristo, somos recipientes de sus muchas misericordias. Y esa es la razón por la que estamos en este lugar, hermanos. No hay otra razón, no es porque lo merezcamos, no es por nuestro esfuerzo, porque somos buenos. Nosotros como iglesia, gracia sobre gracia, podemos decir que el Señor no nos ha tratado conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Quién puede decir amén a eso? Ahora, de hecho, la gran mayoría, miren esto, en un tema bien práctico que esta mañana lo hablábamos en la escuela bíblica. Ninguno de nosotros ama a Dios ni a su iglesia de la manera que Dios nos demanda. ¿Saben cómo sabemos eso? Todos sabíamos que esta mañana íbamos a estar aquí. Y puedo contar con los dedos de una mano los hermanos que han trabajado muy duro para que todo esté listo este día. Gloria a Dios por esos hermanos. Pero en cuanto a los demás,
Lo que quiero que vean, hermanos, es que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado por nuestra falta de amor, por nuestra falta de empatía, por nuestra falta de preocuparnos por el bien de nuestros hermanos, por el bien de nuestros niños. No nos está pagando conforme a eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Y Él todavía está derramando sus bendiciones para todos nosotros. Así es la gracia, hermanos. No la merecemos, pero Dios nos la da libremente. Y si podemos contar hacia atrás, podemos contar tantas bendiciones que el Señor nos ha dado, hermanos. Esa es la razón por la que estoy quebrantado esta mañana. Muchas bendiciones, mucha gracia. No en vano nos llamamos gracia sobre gracia. Porque cuando Dios nos bendice, hermanos, nos bendice de maneras innumerables. Ahora, nosotros tenemos una sola manera de bendecir a Dios. ¿Sabían eso? Y la única manera es adorarle. La única manera es reconocer su señorío, su grandeza, en adoración. Ahora, para que esa adoración sea genuina, sea verídica, tenemos que imitar a este rey cantor que es David. Porque él no solamente está viendo la grandeza de Dios, hermanos. ¿Saben qué está viendo? Su propia insignificancia. Eso vamos a ver en nuestro tercer punto. Cuando David hace una profunda reflexión sobre la fragilidad de la vida. Dice el versículo 14 en adelante, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solamente somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y guardan sus preceptos para cumplirlos. Hermanos, cuán sabio es reconocer que Dios es Dios y nosotros somos polvo. Eso es verdaderamente sabio. Y saben, creo que la razón por la que Dios nos revela en Génesis 2 que somos hechos del polvo es para que sepamos nuestra insignificancia y futilidad. El hombre es hecho del diminuto polvo que no tiene valor. ¿Qué hacemos con el polvo en la casa? Lo limpiamos para que salga afuera. ¿Por qué? Porque no tiene valor. ¿Se dan cuenta? Y Dios nos dice en su palabra que nos hizo del polvo. Y cuando un ser humano se encuentra con Dios, reconoce que Él es un polvo. Y David está diciendo que los días de cada ser humano son tan fugaces como la hierba del campo. Son tan fugaces como una flor silvestre que muy pronto va a desaparecer. Ahora, en la misma dirección el profeta Isaías, el apóstol Pedro y Santiago y etcétera, un largo etcétera, hay varios hombres de Dios que están reconociendo que la vida del hombre es nada. David en el Salmo 39 dice al Señor, he aquí tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es como un soplo. Eso dice David. Entonces vean la fragilidad humana. Ahora, lo que quiero que noten, hermanos, es que Israel era un pueblo agrícola y ganadero. Ellos podían encontrar en la vida rural ilustraciones maravillosas que reflejaban la realidad terrenal y celestial. Y David, como antiguo pastor de ovejas en el campo, fue un gran observador de esa naturaleza. Él fue testigo cómo el caluroso sol de Palestina quemaba la hierba en un solo día. Él fue testigo cómo las flores aparecían, florecían, para la tarde estaban muertas. Y él está comparando esa fragilidad con la fragilidad humana. Ahora, una flor en un jardín o en un invernadero sabemos que dura más, ¿cierto?
que los que tienen jardín lo saben, cuidan las flores. Pero una flor en el campo, ¿qué duración tiene? Así es la vida del hombre, está diciendo. Sus días, los días de David habían transcurrido tan rápidamente que mirando hacia atrás lo único que veía eran las misericordias de Dios, los muchos beneficios que Dios había derramado sobre él. Y hermanos, cuánta gracia hay del Señor en eso. Cuánta sublime gracia. Como dice Isaac Newton en ese maravilloso himno, sublime gracia. Y saben que cuando Isaac Newton compuso este himno, estaba meditando en la grandeza de Dios. Y estaba viendo su propia miseria, porque él era un traficante de esclavos, hermanos. Y cuando Dios lo rescató, cuando la luz resplandeció en su ser, se entregó de lleno al servicio del Señor. Él fue un pastor y fue un compositor increíble, compuso este himno que exalta la grandeza de Dios, la sublime gracia de Dios. Y lo que vemos en todo esto, hermanos, es que no hay pecador tan malo que no pueda ser perdonado por Dios. Y hermanos, aquí también tenemos que identificar un principio espiritual que es clave en el Evangelio. Escuchen esto. Una persona no puede estar en la presencia de Dios, verdaderamente en la presencia de Dios, si no es consciente de la grandeza de Dios y al mismo tiempo de su pequeñez. Una persona no puede tener un encuentro verdadero con Dios y no ser consciente de su grandeza y de su propia pequeñez. La gente que no conoce ese encuentro no conoce a Dios. Y esa es la razón por la que las personas sufren en la vida, porque están en el centro y no está Dios. David está reflexionando en la majestad de Dios y al mismo tiempo está reflexionando en su propia pequeñez. Esa es una constante en la Escritura, hermanos. Cada hombre que tuvo un encuentro real con el Dios verdadero cayó postrado ante su grandeza. ¿Por qué? Porque vio claramente su pequeñez. Eso pasó con Abraham, pasó con Noé, pasó con Daniel, pasó con Isaías, pasó con el apóstol Pablo, con el apóstol Juan que recibió el Apocalipsis. Todos cayeron postrados viendo su pequeñez y viendo la grandeza del Dios verdadero. David estaba absorto de esto, hermanos. Estaba totalmente asombrado. En el Salmo 8 dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, Señor? Y yo pregunto lo mismo, hermanos. ¿Qué somos nosotros para que Dios se acuerde todavía de nosotros? Somos polvo, somos como la hierba, somos como una flor silvestre. Ahora, en el caso de David, él está escribiendo que a pesar de su vida brevísima, él ya estaba en sus últimos días, él permaneció estable, no porque él fue bueno, sino porque Dios es fiel a su pacto. Vean cuán presente está el pacto en la mente de David. Él dice en el versículo 17: más la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de sus hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. La garantía de la misericordia de Dios es que viene de la eternidad, hermanos. La esperanza del ser humano, del pecador, no puede residir en otras cosas fuera del pacto de Dios. Las criaturas somos absolutamente frágiles, pero Dios es eterno. Su palabra es eterna. Y hermanos, este salmo tiene origen en un profundo sentimiento de gratitud de un pecador perdonado por la gracia de Dios. El propio Moisés también en el Salmo 90 reflexiona sobre la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Ahora lo que quiero que vean es cuán rebosante está este Salmo del Evangelio.
Hay dos elementos básicos en el Evangelio que debemos saber: la grandeza de Dios y la miseria humana. Eso es clave. ¿Cómo se reconcilia esa grandeza con esta miseria? Eso es lo maravilloso de la buena noticia del Evangelio. Y ahí es donde entra el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el único mediador entre un Dios santo y todos los hombres que somos pecadores. No hay otra manera de reconciliar dos polos que son absolutamente opuestos. Ese es el Evangelio, la buena noticia para los pecadores. Y cuando este Evangelio impacta el corazón de los pecadores, ¿saben qué quieren hacer los pecadores? Quieren que todo el mundo lo sepa. Y por esa razón, David está convocando a todas las criaturas del universo ¿a qué? A que adoren al Señor. ¿Pueden ver eso? Eso es maravilloso, hermanos. Ese es un llamado típico de los salmos. Buscan conducir a todas las personas a que alaben al Creador, a que adoren al Dios verdadero. Y hermanos, a lo largo de estos 22 versículos, no vamos a encontrar ni una sola petición de David. David ya está abrumado por todas las bendiciones que ha recibido del Señor en el pasado. Él no necesita pedir nada más. ¿Se dan cuenta? Él no necesita pedir nada más. Él solamente quiere adorar a Dios. Ahora la pregunta para nosotros es ¿cómo nos acercamos nosotros a Dios? ¿Nos acercamos más para pedirle que para adorarle? ¿Cómo son nuestras oraciones? Nuestras oraciones están enfocadas en todas las cosas que necesitamos terrenalmente hablando. Y hermanos, una cosa que debe ser un foquito de alerta para nosotros es que cuando nuestras oraciones están siempre bajo las peticiones terrenales, significa que tenemos una gran insatisfacción por lo que Dios ya nos ha dado. Y por eso seguimos pidiendo, porque no estamos satisfechos. Y queremos más, pero no queremos más de su presencia, sino queremos más de las cosas terrenales. En lugar de adorarlo, nos acercamos para pedirle. Y saben que el apóstol Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El que quiere ser amigo del mundo es un enemigo de Dios. Vean cuánta claridad hay en el Evangelio, hermanos. Así que necesitamos reflexionar en lo mucho que el Señor nos ha dado. Necesitamos conversar con nosotros mismos para rememorar las innumerables bendiciones que el Señor ya ha derramado sobre nosotros. Pero muy especialmente en el perdón de nuestros pecados. Y hermanos, esa es una conversación tan necesaria con nosotros mismos. Necesitamos reflexionar que somos como el polvo. Y si somos como el polvo, ¿por qué tanto afán en nuestro corazón por las cosas del mundo? Somos como la hierba del campo, somos tan efímeros, tan breves, que no vale la pena desperdiciar nuestra vida por las cosas del mundo. Nuestra vida es tan efímera. Hermanos, necesitamos invertir nuestra vida en una causa infinitamente mayor que nosotros, infinitamente mayor que nuestros propios proyectitos. Necesitamos enfocarnos en exaltar los atributos de Dios, reflexionando en nuestra pequeñez. Amados, si le hemos entregado nuestra vida al Señor, si le hemos creído, Él es absolutamente suficiente para salvarnos. Y nuestro mayor problema, que es el pecado, está resuelto. Y si nuestros pecados han sido perdonados, ¿para qué seguir gastando nuestra vida en lo que no va a durar? ¿Para qué? ¿Cuál es el punto de seguir enfocados en la tierra?
Hay algo infinitamente mayor, más grande que nosotros mismos, y es el reino de Dios y su justicia. Y la Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene de yapa. Pero hermanos, fíjense que nosotros estamos buscando la yapa y no el reino de Dios y su justicia. Cuánto engaño hay en el pecado. Y hermanos, lo que vemos es que Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Cuánta gracia y misericordia hay en eso. Pongamos nuestra mirada en la grandeza de Dios. Pongamos nuestros afectos en adorar a Dios. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Hermanos, que nuestras peticiones y oraciones se enfoquen en que el reino de Dios se manifieste en esta tierra y muy particularmente en esta ciudad. Ahora, ¿saben qué? No estamos por nada en este lugar, hermanos. Dios tiene un propósito con nosotros como Iglesia Sobre Gracia en este barrio. ¿Pueden ver eso? No es, hermano, que Dios nos ha traído a un lugar más cómodo. No es para que estemos más relajados, hermanos. Es para que nos esforcemos más para ganar almas para Cristo. El Señor tiene un plan para esta iglesia. Hay varios proyectos, hay varios ministerios esperando. ¿Saben lo que falta? Obreros piadosos que amen la palabra de Dios. Obreros piadosos que amen a la iglesia de Cristo. Eso falta. Y tenemos una gran comisión. Y no podemos cumplirla totalmente. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros estamos enfocados en nuestros proyectitos, en nuestra vidita. Y somos como el polvo. Amados hermanos, el reino de Dios requiere de hombres y mujeres que se nieguen a sí mismos, que vayan a la cruz. El Evangelio no tolera hombres y mujeres para construir sus propios proyectos. El Señor muy claramente lo dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué pues? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si va a perder su alma? Así que, amados, conversemos con nosotros mismos, conversa contigo mismo. ¿Qué estás esperando para obedecer? ¿De qué te sirve querer ganar el mundo si vas a perder tu alma? Y hermanos, ¿quién nos diera ser obedientes como los ángeles? Miren esto, David está siendo transportado al cielo y está en medio de los ángeles. Él está viendo que ellos son poderosos, pero al mismo tiempo que son poderosos, dice David, que ellos obedecen la voz de Dios. Incluso los demonios le obedecen a Dios, hermanos. Los demonios obedecen la voz de Cristo. El problema está en nosotros. Nosotros somos los rebeldes. Nosotros somos los que nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque nuestra visión es totalmente terrenal. Porque no tenemos la grandeza del reino en nosotros. No tenemos una visión espiritual de la vida ni del mundo. Vivimos enfocados en nuestra propia miseria. Ahora escuchen lo que dice aquí David, en el versículo 19 en adelante. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. ¿Lo ven? Ellos obedecen. Y David dice: bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor.
Hermanos, no hay manera en que un ser humano pueda ver esa dimensión del reino de Dios si no es por la revelación del Espíritu Santo. Isaías vio la gloria de Dios, el apóstol vio, todos los hombres de Dios vieron esa gloria y pueden contar sus innumerables maravillas. Ahora, hermanos, esto es impresionante. Es como que David está siendo transportado al reino de los cielos para ver el trono de Dios y su dominio. Él puede ver a los ángeles ahí. Los puede exhortar a que adoren a Dios. ¿Ven eso? ¿Saben? Teodoro de Beza, el que sustituyó a Calvino en la reforma de Suiza y particularmente en la iglesia en Ginebra, comentando este salmo, dice que David lo escribió cuando fue arrebatado en sus sentidos y se sintió transportado hasta el mismo cielo. Y lo que vemos en el salmo es que David está ahí, en el mismísimo cielo. Está absorto con las maravillas de la ley y del evangelio. Él ya conoce las misericordias de Dios, ya ha contado cada bendición. Ahora él tiene necesidad, una necesidad imperiosa de que todo el mundo, todo el universo, todas las criaturas sepan quién es este Dios, que adoren a este Dios. ¿Pueden ver eso? David está asombrado del amor de Dios y se dice a sí mismo: alma mía, alaba a Jehová. Esa es la respuesta de un corazón contrito, de un corazón que ha recibido el perdón de Dios, de un corazón que pone a Dios en el trono de su vida. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Él es como un padre que se compadece de sus hijos. Así se compadece el Señor de los que le temen. De los que le temen. El hombre como la hierba son sus días, pero los que le temen y su justicia para los hijos de sus hijos. Alaba, alma mía, a Jehová. Vamos a orar, hermanos.